Gloria al Señor. Creo que se ha pasado un poco. Y más con lo que voy a compartir hoy. Doy en primer lugar las gracias a los pastores por haberme invitado y sobre todo a Dios por permitirme poder estar aquí compartiendo su palabra. Así que vamos a orar porque es la palabra de Dios, somos el pueblo de Dios, todo es por Dios, para Dios y por Dios. Así que vamos a orar. Oh Dios, te doy muchas gracias por poder estar en esta mañana en este lugar. Gracias por poder traer tu palabra, porque no soy digno, Señor. Gracias, Padre, por haberme hecho digno a través de la sangre de Jesucristo, Señor. Y te pido, Padre, que en esta mañana tu palabra pueda realizar la obra para la cual tú la envías. Te pido que tú me ayudes a expresar aquello que tú quieres que comparta con tu pueblo, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar diciendo que asumo que habrá cristianos que no estén de acuerdo con algunas de las cosas que voy a compartir. Pero es que hoy no voy a hablar de teorías que, habiéndome criado en un hogar cristiano, conozco desde mi infancia, sino que quiero hablar desde la experiencia práctica, real y personal que llevo viviendo a lo largo de todos los años en los que estoy siguiendo al Señor. Digo que seguramente habrá cristianos que no estén de acuerdo conmigo porque serán más espirituales que yo, y no lo digo con ironía ni con sorna, sino con toda la sinceridad del mundo, porque cuantos más años pasan, más me doy cuenta de lo lejos que estoy de alcanzar no solo los estándares bíblicos, sino también los estándares alcanzados por los cristianos de los primeros siglos y de muchos cristianos que viven actualmente su cristianismo en condiciones mucho más precarias que yo. Con frecuencia ocurre lo que le ha pasado esta mañana a Juan Antonio. Y es que tendemos a idealizar y espiritualizar a la persona que sube aquí a compartir, sobre todo como es mi caso, que soy de fuera de la iglesia. A los que los veis todos los días ya no los idealizáis porque conocéis sus defectos. Pero los míos, pues no los conocéis y siempre hay una tendencia a ponerlos sin darnos cuenta en un pedestal. Por lo que hoy quiero desmontar un poco la posible idea que tengáis de que soy una persona espiritual. Y espero que me bajéis del pedestal. Creo que con demasiada frecuencia, y no lo digo por nadie en particular, bueno, en realidad sí lo digo por alguien en particular, lo digo por mí. Con demasiada frecuencia subimos al púlpito para hablar bonitas palabras, bonitas teorías que leemos con facilidad en la Biblia y que nos hacen parecer muy espirituales, pero que luego en la realidad, en nuestro diario vivir, no somos capaces de cumplir. O lo que es peor, a veces no queremos ni siquiera intentarlo. Quiero preguntarte, ¿somos hipócritas por eso? Creo que depende de la actitud con que lo hagamos. Si son palabras que Dios nos está hablando a nosotros y estamos luchando por incorporarlas a nuestra vida, aunque no lo hayamos conseguido todavía, no es hipocresía. Es lo que Dios nos está hablando a nosotros y queremos compartirlo. Pero cuando son palabras que comparto como si yo ya las estuviera viviendo para parecer espiritual, cuando en la realidad, en mi diario vivir, no estoy ni siquiera intentando vivirlas, es pura hipocresía. Es lo que hacían los fariseos de tiempos de Jesús, poner cargas en los demás que ellos ni con un dedo querían moverlas. Así que hoy me he propuesto no parecer espiritual ante vosotros y hablaros con el corazón en la mano. Porque quizás haya hermanos que estén desanimados porque se encuentran en situaciones parecidas a las que yo me he encontrado a lo largo de mi vida
y se sienten frustrados por no alcanzar los estándares bíblicos. Pero quiero advertir también antes de empezar, o aunque ya he empezado, pero quiero advertir que con el mensaje de hoy no trato de animar a nadie a quedarse estancado en la autocomplacencia, ni pretendo animar a nadie a encontrar la excusa perfecta para no vivir conforme a los estándares bíblicos, sino que mi intención es animar a los que están en la lucha por crecer, por avanzar en el reino de Dios y que todavía no han alcanzado ciertos estándares, a que no se rindan, que sigan adelante luchando, porque yo, después de tantos años, no he llegado a la meta, yo sigo luchando. Lo que quiero compartir en esta mañana es que hay versículos que después de tantos años de cristiano no soy capaz de cumplir, no soy capaz de asimilarlos en mi vida. Cuando me encuentro con estos versículos, toda imagen o toda pretensión de espiritualidad se me viene abajo, porque después de tantos años de cristiano, todavía estoy lejos de poder incorporarlos a mi vida. Y a veces me produce frustración al darme cuenta de que por más años que han pasado, sigo siendo incapaz de vivirlos. Os digo de verdad que menos mal que mi salvación no depende de mi esfuerzo o de mi progreso en los caminos del Señor, sino que depende de lo que el Señor ya hizo en la cruz por mí. Si no fuera por eso, os puedo asegurar que me iría de cabeza al infierno, aunque he vivido una vida, entre comillas, de buena persona. A ojos de la sociedad, soy una buena persona. No robo, no mato, no me voy con mujeres, no bebo, pero eso no me hace buena persona delante de Dios. Dice Dios a través del profeta Isaías que nuestras justicias o nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Uno de los versículos a los que me estoy refiriendo es el eje central de una canción que cantáis en esta iglesia con relativa frecuencia. Y que cada vez que la cantáis y que la canto con vosotros, me da un baño de realidad espiritual en el que si me creía o me sentía que estaba empezando a remontar el vuelo, me vuelve a la cruda realidad de lo poco espiritual que soy. Me estoy refiriendo a Santiago capítulo 1 y versículo 2. Vamos a leer lo que dice Santiago capítulo 1 y versículo 2. Dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. He leído este versículo en varias versiones para ver si había algún error de traducción, pero para mi tristeza o para mi frustración, o no sé cómo expresarlo, pero no hay ningún error. Santiago dijo exactamente eso que pone el versículo. Y parafraseado y tomando todas las versiones que he consultado, Santiago dijo que cuando estamos en medio de la prueba, tenemos que gozarnos profundamente o alegrarnos profundamente o estar muy dichosos o considerarlo como un tiempo para alegrarse mucho. Para mi vergüenza y para mi tristeza, todas las versiones confirman lo poco espiritual que soy. Porque después de tanto tiempo siguiendo y sirviendo al Señor, todavía no soy capaz, no ya de gozarme o alegrarme profundamente, simplemente no soy capaz de gozarme. Así de claro, cuando estoy en medio de la prueba, no soy capaz de gozarme, ni siquiera un poquito, cuanto menos profundamente o alegrarme mucho. Es verdad que con el paso del tiempo, una vez superada la prueba, he podido ver el trato de Dios en ese tiempo.
y cómo Dios me ha sostenido siempre, por lo que cuando he salido de ese tiempo de prueba, a veces he podido gozarme y alegrarme viendo lo que Dios había hecho durante ese tiempo. Pero la verdad es que en los momentos en los que estaba pasando por el fuego de la prueba, no fui capaz de ni siquiera sentir el más mínimo gozo. Como mucho fui capaz de pasar por la prueba sin rebelarme contra Dios, aceptando su voluntad, sabiendo que Dios quiere lo mejor para mí y que aunque yo no lo entendiera, Él estaba trabajando en mí. Pero de saber eso y de aceptar eso, a sentir mucho profundo gozo o simplemente a sentir gozo, se va mucho. Ya sé que hay hermanos mucho más espirituales que yo, e insisto, no lo digo con ironía ni con sorna, lo digo sinceramente. Sé que hay cristianos que son más espirituales que yo y son capaces de gozarse y alegrarse profundamente en medio de la prueba, pero yo no soy capaz. Por eso siento profunda admiración por aquellos hermanos que son capaces de sentir gozo en medio de la prueba. Este versículo de Santiago a veces me produce frustración porque después de tanto tiempo de cristiano sigo tan lejos de lograr vivirlo, pero es que además de rebote me lleva a otros versículos que también se leen fácilmente, pero que son difíciles de cumplir. Porque si lograra cumplirlos, también lograría sentir gozo en medio de la prueba. Me estoy refiriendo a lo que Pablo le escribe a los cristianos de las distintas iglesias de Galacia en su carta a los Gálatas en el capítulo 5 y versículo 24. Pablo les dice a los Gálatas, capítulo 5, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y la realidad es que si no logro sentir mucho gozo o simplemente sentir gozo cuando estoy en medio de la prueba, es porque todavía no he crucificado del todo mi carne con sus pasiones y deseos. O si la he crucificado, se ha bajado de la cruz sin que yo me diera cuenta. Porque es mi carne la que me impide sentir gozo cuando estoy en medio de la prueba. Pablo les dijo también a los cristianos de Galacia un poquito antes de este versículo que hemos leído, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo predicaba con el ejemplo. Y cuando leo este versículo me doy cuenta de lo espiritual que era Pablo y de lo poco espiritual que soy yo. Porque yo no podría decir estas palabras de Pablo sin mentir. Es verdad que haciendo honor a la verdad en momentos muy puntuales de mi vida, quizás pude decirlo sin estar exagerando o mintiendo. Pero pasados esos momentos puntuales de mi vida, mi carne se bajó de la cruz y sin dejar de ser cristiano según los estándares de lo que es ser cristiano en el siglo XX y XXI, en el mundo occidental, volví a vivir yo y volví a tomar yo el control y las riendas de mi vida. Otra muestra de que no soy una persona espiritual, como algunos podéis pensar, es que en muchas ocasiones, cuando he estado en medio de la prueba, en vez de sentir el más mínimo gozo, he sentido dolor y tristeza. Y eso me lleva a preguntarme a mí mismo, ¿cómo es posible que sientas dolor y tristeza en medio de la prueba cuando Santiago dice que debes de sentir profundo gozo? Y la respuesta a esa pregunta me lleva a una conclusión clara, y es la que acabo de decir, que no soy espiritual. O por lo menos no soy todo lo espiritual que debería de ser, teniendo en cuenta que llevo más de 40 años convertido y un montón de años sirviendo al Señor. Otra muestra de mi falta de espiritualidad es que en medio de esas pruebas en las que he sentido dolor y tristeza, cuando me han recordado
con la mejor de las intenciones posibles, algunos pasajes bíblicos, en vez de animarme, a veces me han producido más dolor, o por lo menos me han producido mayor frustración. Por ejemplo, cuando se ha levantado una tormenta en mi vida y ha venido un hermano y con la mejor de las intenciones me ha recordado que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque este versículo a alguien le pueda hacer bien, incluso a mí mismo me ha podido hacer bien en otras circunstancias, en esas circunstancias lo que ha hecho ha sido aumentar mi sentimiento de frustración. Eso se debe a que cuando estoy en medio del fuego de la prueba, con demasiada frecuencia, no soy capaz de ver en qué me puede ayudar esa prueba. Muchas veces por mi falta de espiritualidad solo soy capaz de ver las llamas de fuego a mi alrededor y no ver qué es lo que Dios está haciendo en mí. Ya digo que cuando he salido del fuego de esa prueba he podido ver el trato de Dios y he podido darle las gracias a Dios por haber estado conmigo en medio del fuego y por haber evitado que la llama ardiera en mí. Pero siendo sincero, como quiero ser en esta mañana, mientras estuve rodeado de llamas, en muchas ocasiones no me pude gozar y mucho menos gozar profundamente por estar en medio del fuego al que Dios me había llevado. Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, el fuego de la prueba no es Satanás el que nos lleva, es Dios. O son mis propias debilidades. Pero, ¿quién llevó al pueblo de Israel al desierto? ¿Quién lo hizo atravesar un desierto lleno de serpientes y escorpiones? Lleno de peligros, de dificultades. A un desierto en el que no había agua, en el que no había alimentos. ¿Quién lo llevó al desierto? Fue Dios. ¿Para qué? Para probar lo que había en su corazón. Pero en ese momento, ¿qué es lo que ocurrió en el pueblo de Israel? Con frecuencia se rebelaron contra Dios. Y Dios muchas veces es el que nos lleva a pasar por el fuego de la prueba para ver lo que hay en nuestro corazón. Hay hermanos que dicen que cuando estamos en medio del fuego de la prueba no debemos de preguntarle a Dios por qué, sino para qué. Y aunque esto puede ser lo correcto, como lo de gozarse profundamente en medio de la prueba, no siempre es fácil de cumplir. Yo puedo confesar en esta mañana que en varias ocasiones a lo largo de mi vida le he preguntado a Dios por qué y no para qué. Y sinceramente no creo que Dios se ofendiera, porque Él conoce nuestra debilidad y nuestra dificultad para entender sus propósitos cuando las tormentas nos rodean y hacen que nuestra barca zozobre. Cuando se levantó la tormenta en el mar de Galilea, Pedro, Juan y los demás apóstoles no se pusieron a cantar alabanzas al Señor ni a darle las gracias por esa tormenta, sino que despertaron con temor a Jesús. Señor, despierta que perecemos. Y cuando estamos en medio de la tormenta, no es fácil ver el propósito de Dios. El problema no está en preguntarle a Dios por qué de las cosas que nos suceden, sino la actitud con la que lo preguntamos. Y cuando le preguntamos a Dios el porqué de la tormenta que se ha levantado o el porqué del fuego de la prueba que tenemos que estar atravesando, si lo hacemos con humildad y sin rebeldía en nuestro corazón, Dios nos responderá o no nos responderá, pero no se ofenderá porque se lo preguntemos, porque Él conoce nuestras debilidades y nuestras limitaciones. Tenemos un ejemplo claro en la Biblia que es el de Job. Job no sintió gozo y mucho menos profundo gozo por el fuego de la prueba que estaba teniendo que atravesar y que no solo le había quemado sus posesiones, sino que le había quemado el alma al perder a sus hijos y el perder el apoyo de su esposa en medio del dolor y no del gozo. Y fue en medio del dolor que él sentía
cuando en varias ocasiones, si leemos todos sus discursos o sus respuestas a sus amigos, en varias ocasiones él le preguntó por qué a Dios. Es verdad que cuando Dios al final del libro le responde, no le da ninguna explicación de por qué. Esa es una de las cosas que me maravillan de Dios. Dios no cogió para animar a Job y le dijo, mira, querido Job, es que quería demostrarle a Satanás lo fiel que eres conmigo. No. Él coge a Job y le dice, cíñete como un varón tus lomos, que ahora yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites a los mares? Y así hasta llevar a Job a tener que reconocer la soberanía absoluta de Dios y que Dios no necesita dar explicaciones a nadie. Pero os puedo decir que a veces Dios responde y nos dice el por qué, cuando vamos a Él con una actitud correcta. Pero si no responde, pues debemos de asumir que Él es soberano y que no tiene por qué dar ninguna explicación. Y a pesar de no haber recibido ninguna explicación en la respuesta de Dios, Job entiende el beneficio que ha aportado a su vida el tener que pasar por el fuego de la prueba. Y dice en Job capítulo 42 y versículo 5, Job confiesa, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Aunque durante el fuego de la prueba Job no pudo o no supo gozarse, una vez pasada la prueba reconoció el beneficio que le había aportado ese tiempo de sufrimiento. Y recalco, de sufrimiento, no de gozo, porque antes del fuego de la prueba solo conocía a Dios de oídas. Pero después del fuego de la prueba, su intimidad con Dios había aumentado a tal punto que podía verlo. Quizás podéis pensar que he tomado un ejemplo del Antiguo Testamento para intentar justificar mi falta de espiritualidad al no poder gozarme cuando estoy en medio de la prueba. Pero si estudiamos detenidamente la vida de Pablo, podremos darnos cuenta que Pablo no siempre pudo gozarse, y menos gozarse profundamente cuando estaba en medio del fuego de la prueba. He tomado como ejemplo dos momentos de la vida de Pablo para que nos demos cuenta de que aunque él fue capaz de cantar después de haber sido azotado y encarcelado con Silas en Filipos, a pesar de que en esa ocasión sí pudo cantar y alegrarse, en otras ocasiones no fue capaz de gozarse en medio del fuego de la prueba. El primer ejemplo que he tomado lo encontramos en la segunda carta que le escribió a la iglesia de Corinto, en el capítulo 12, versículos 7 y 8. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 y 8 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Realmente estos versículos no dicen que Pablo no se gozara en medio de la prueba, pero se puede inferir por las palabras de Pablo que cuando era abofeteado por el mensajero de Satanás, no sentía gozo y mucho menos profundo gozo. Porque si hubiera sentido gozo al ser abofeteado por el mensajero de Satanás, no le hubiera insistido hasta 3 veces al Señor que se lo quitara. Y si Pablo no siguió insistiéndole al Señor que se lo quitara, no es porque él hubiera llegado a sentir gozo, sino porque ya el Señor le dijo claramente: Pablo, deja de pedirme esto porque no te lo voy a conceder, por más que me lo pidas, no te lo voy a conceder porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, bástate mi gracia. Pero es que además Pablo entendía perfectamente el por qué Dios estaba permitiendo a ese mensajero de Satanás que lo abofeteara. Y
el por qué Dios lo estaba permitiendo, lo dice él mismo al principio, dice, para que la grandeza de las revelaciones no le exaltara. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo en el que vemos que Pablo no fue capaz de gozarse en medio del fuego de la prueba. Vamos a leer en la segunda carta que escribió a su discípulo Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Pablo le dice a Timoteo: Alejandro el herrero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y empieza el siguiente versículo, que no lo vamos a leer, pero empieza el siguiente versículo diciendo: guárdate tú también de él. Es verdad que nuevamente en estos versículos no dice que Pablo no se gozara, pero por las palabras podemos sentir, o por lo menos a mí me da esa sensación de el dolor que él sintió a causa de este Alejandro. Cuando Alejandro el herrero le estaba causando muchos males, no parece que Pablo se gozara. Porque si hubiera sido motivo de gozo, Pablo no le hubiera recomendado a Timoteo que se guardara de él, sino que le hubiera recomendado que lo buscara para poder gozarse también. Pero creo, por mi escasa espiritualidad, que a nadie o a casi nadie nos gusta pasar por el fuego de la prueba. Y si no nos gusta, es porque no somos capaces de gozarnos. Para terminar, quiero que meditemos en una revelación de Dios al profeta Jeremías. Vamos a leer en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos 2 al 7. Jeremías capítulo 18, versículos 2 al 7 dice: levántate y desciende a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Dado que el barro representaba a la casa de Israel, vamos a personificar al barro y vamos a atribuirle sentimientos humanos. ¿No pensáis que el proceso de modelado del barro no le causaría dolor al barro? Yo creo que sí. Le causaría dolor porque el alfarero tiene que apretarlo en alguna zona, tiene que estirar otras, y mientras lo hace girar le va clavando los dedos o alguna herramienta. Pero sobre todo, lo que más dolor le causaría es si una vez que está casi terminada la vasija, cuando ya el barro pensaba que estaba superado el dolor del proceso, la vasija se echa a perder y el alfarero tiene que volver a iniciar el proceso del modelado. ¿No creéis que eso le causaría dolor al barro en vez de gozo, teniendo en cuenta que el barro no es capaz de ver el producto final antes que el alfarero haya terminado su trabajo? Es verdad que después de haber pasado por las manos del alfarero, después de haber experimentado el trato de Dios, el barro se había convertido en una vasija de honra. Pero hasta llegar a ese punto es difícil gozarse, porque el trato de Dios la mayoría de las veces produce dolor. Como el enfermero que tiene que causar dolor cuando cura una herida para desinfectarla bien. Y Dios quiere que seamos sanos. Dios quiere que seamos vasijas para honra. A todos los que sois tan espirituales como para gozaros profundamente en medio de la prueba, tenéis mi más sincera admiración. Y a todos los demás, quiero deciros que no sois los únicos, que no
No sois los únicos que no sois capaces de gozaros en medio de la prueba, pero perseverad en el camino, porque después de la tormenta viene la calma. Después del fuego de la prueba habrás salido purificado como el oro. Después de haber atravesado el río de la prueba estarás más limpio, y después del proceso del modelado serás una vasija para honra. Si hoy te encuentras en medio del fuego de la prueba y sientes que no te puedes gozar, no desmayes, ni te sientas frustrado, ni renuncies, ni te vuelvas atrás. Porque como dijo David, aunque andemos en valle de sombra de muerte, Dios camina a nuestro lado. Y aunque a veces no seamos capaces de verlo ni de sentirlo, Él camina a nuestro lado para que no nos perdamos, para fortalecernos cuando ya no nos queden fuerzas, para sostenernos cuando tropecemos y para guiarnos hasta la salida del valle de sombra de muerte. Mientras estaba en medio del fuego de la prueba, a veces me he preguntado por qué Dios pone estándares tan altos. Y meditando en esto he llegado a varias conclusiones. Y para no alargarme voy a citar solamente 3 de las conclusiones. La primera es que cuantos más bajos son los estándares que tenemos que alcanzar, menos esfuerzo realizamos. Como profesor he podido comprobar que si a los niños no le pones estándares altos, aunque algunos no los alcancen, en general se esforzarán más que si bajas los estándares. Aquí en España esto es el pan nuestro de cada día. Cuando yo era jovencito iba al colegio, los estándares eran bastante altos, habían algunos que repetían, pero en general todos nos esforzábamos. Como según, no me acuerdo ahora qué estudios hay para ver el nivel de fracaso escolar, estábamos entre los peores. ¿Qué hizo el gobierno de turno? Bajar los estándares. ¿Qué ha pasado? Que no ha aprobado más niños, sino que los que aprueban se esfuerzan menos. Todos en general se esfuerzan menos. Cuanto más bajos son los estándares, menos nos esforzamos. Así que Dios, que nos conoce mejor que a nosotros mismos, no baja sus estándares. Él ha puesto estándares altos para que nos esforcemos en la gracia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y a lo mejor te preguntas, bueno, pero si la gracia es gracia, ¿para qué necesito esforzarme? Porque hay que esforzarse en la gracia. El camino no es ancho, sino todo lo contrario. El camino es estrecho, es difícil de caminar por él. Y si no tenemos la determinación clara de esforzarnos, acabaremos abandonando. El segundo motivo por el que Dios pone estándares tan altos es para que aprendamos a depender de Él en todo. Cuando Israel tuvo que conquistar la tierra prometida, no tuvo que expulsar a pueblecitos que con unas pataditas perdón por los que sois de otros países, en el culo o en el trasero. Aquí en España no está feo decir esa palabra, ¿vale? Podía haber puesto pueblecitos que ¡pam!, le pegas una patadita y ya se han tenido que marchar. No. En la tierra prometida había pueblos mucho más fuertes, mejor armados, mejor defendidos que lo que estaba Israel. ¿Para qué? Para que Israel dependiera de Dios para conquistar la tierra prometida. Y por eso Dios ha puesto estándares altos, para que nosotros no nos confiemos y dependamos de Él para alcanzar esos estándares. Y el tercer motivo por el que Dios pone estándares tan altos es para que no nos creamos mejores o más espirituales de lo que somos, y de esa manera aprendamos a no tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Para terminar, si estás en medio de la prueba y no eres capaz de sentir ni tan siquiera un poco de gozo, no te preocupes, no eres el único. Solo mi recomendación, por los años de experiencia, busca a Dios, fortalécete en Dios, y Dios te guiará por en medio del fuego hasta que estés preparado para salir del fuego
mucho más purificado que el oro. Amén. Y cuando salgas, verás tú que ya no te costará gozarte por la prueba que has superado. Que Dios nos bendiga y nos sostenga a cada uno de nosotros en medio de la prueba. Ahora quiero despedirnos de todos los que nos veis y nos seguís por redes sociales. Que Dios os bendiga grandemente y hasta el miércoles próximo a las 7 de la tarde, si Dios quiere. Un abrazo muy fuerte para todos. Amén.